¿Sabías que en el frente español un soldado podía ser castigado de forma brutal por algo tan simple como desobedecer una orden? Imagina esto por un momento: estás en medio del caos, el sonido de los disparos no se detiene, el aire huele a pólvora y tierra húmeda, el miedo no se dice pero se siente en cada mirada y de repente alguien rompe la disciplina, no obedece, duda, huye o simplemente cuestiona lo que le han ordenado y entonces todo cambia, porque en la guerra la disciplina no es una norma, es una línea entre la vida y la muerte. Pero ¿qué le hacían realmente a esos soldados que rompían la disciplina en el frente español? ¿Era solo un castigo o algo mucho más oscuro, algo que muchos prefirieron no contar durante años? La Guerra Civil Española no fue solo una lucha entre dos bandos, fue también una lucha interna dentro de cada ejército donde mantener el control era tan importante como ganar batallas, y en ese contexto la disciplina se convirtió en una obsesión absoluta porque un solo error podía provocar el colapso de toda una posición. Y aquí es donde empieza lo inquietante, porque cuando un soldado desobedecía, no importaba si tenía miedo, si estaba herido o si simplemente no podía continuar, lo que importaba era el ejemplo que se iba a dar al resto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los ejércitos son tan duros con la disciplina incluso en situaciones extremas? La respuesta es sencilla pero aterradora: el miedo se combate con más miedo. En muchos frentes españoles, especialmente en los momentos más críticos, los mandos no podían permitirse dudas ni retrocesos, así que comenzaron a aplicar castigos inmediatos y ejemplares, castigos que no siempre pasaban por un juicio ni por un proceso justo, sino por decisiones rápidas en mitad del caos. Algunos soldados eran arrestados en el acto, desarmados delante de sus compañeros, humillados públicamente, para dejar claro que romper la disciplina tenía consecuencias inmediatas, pero eso era solo el principio. Porque en otros casos el castigo iba mucho más allá. Se formaban pelotones improvisados, se señalaba al culpable y sin demasiadas explicaciones se ejecutaba la orden. Todo ocurría en cuestión de minutos, sin margen para defenderse, sin tiempo para entender realmente lo que estaba pasando. Y aquí viene la pregunta más incómoda de todas. ¿Era esto necesario o era simplemente una forma de mantener el control a cualquier precio? Muchos oficiales justificaban estas acciones diciendo que sin disciplina el frente se derrumbaba, que si uno huía otros le seguirían, que si uno desobedecía el caos sería imparable, y en parte no estaban equivocados, pero eso no elimina la dureza de lo que ocurría. Porque no todos los castigos eran ejecuciones inmediatas, algunos soldados eran enviados a unidades de castigo, lugares donde las misiones eran prácticamente suicidas, donde se les daba una segunda oportunidad que en realidad era una condena encubierta. Imagínalo: avanzar hacia una posición enemiga sabiendo que tus probabilidades de sobrevivir son mínimas, sabiendo que estás ahí no solo por la guerra, sino por haber cometido un error. Y entonces surge otra pregunta. ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Obedecerías sin dudar incluso si la orden parece absurda, o arriesgarías todo por cuestionarla? La presión psicológica era constante, no solo por el enemigo, sino por los propios mandos, por los compañeros, por la sensación de que cualquier paso en falso podía convertirte en el siguiente ejemplo. En este ambiente la disciplina dejaba de ser una norma y se transformaba en un mecanismo de supervivencia colectiva donde el individuo importaba menos que el grupo. Pero lo más impactante es que muchas de estas historias nunca se contaron abiertamente, quedaron ocultas en testimonios fragmentados, en memorias incompletas, en silencios incómodos que aún hoy generan debate. Porque hablar de esto significa enfrentarse a una realidad incómoda: la guerra no solo destruye al enemigo, también rompe las reglas morales de quienes la combaten. Y ahora que sabes esto, hay algo que debes preguntarte. ¿Hasta qué punto puede justificarse el castigo extremo en nombre de la disciplina? Porque lo que viene a continuación te va a mostrar que la realidad era incluso más dura de lo que imaginas. La disciplina en el frente no era una opción, era una imposición absoluta, y eso convertía cualquier error en algo potencialmente mortal, no solo para el soldado sino para todos los que le rodeaban, porque en plena batalla una retirada desordenada podía significar la pérdida de una posición clave y con ella la vida de decenas de hombres. Por eso muchos mandos actuaban sin dudar. Cuando alguien rompía las reglas no había tiempo para analizar ni para comprender, solo para reaccionar y dar un mensaje claro al resto. Algunos testimonios hablan de soldados que simplemente se quedaron paralizados por el miedo, incapaces de avanzar, incapaces de disparar, y aún así fueron tratados como desertores, porque en ese contexto el miedo no era una excusa. ¿Te imaginas estar en esa situación, sentir que tu cuerpo no responde y saber que eso puede costarte la vida por parte de los tuyos? En ciertos frentes se utilizaban castigos físicos inmediatos, golpes, privación de descanso o exposición prolongada al peligro, todo con la intención de reforzar la obediencia y eliminar cualquier duda futura. Pero incluso eso quedaba pequeño frente a lo que ocurría en los momentos más críticos. Porque cuando el frente estaba a punto de romperse, la disciplina se convertía en algo brutal y sin matices. En situaciones extremas, los oficiales llegaban a tomar decisiones que hoy resultarían impensables, se ordenaban avances imposibles y cualquier negativa era vista como traición directa.
Aquí es donde aparecen los casos más duros: ejecuciones en el acto, sin juicio, sin defensa, sin posibilidad de explicación, simplemente una orden y un disparo. Lo más impactante es que muchas veces estos castigos no se aplicaban en privado sino delante de otros soldados para que el mensaje quedara grabado de forma permanente. El objetivo era claro: nadie debía siquiera considerar la idea de desobedecer. ¿Funcionaba realmente este sistema o solo generaba más miedo y tensión dentro de las filas? Algunos relatos indican que el efecto era inmediato: la obediencia aumentaba, pero también lo hacía el desgaste psicológico, la desconfianza y el silencio entre compañeros. Porque en ese ambiente cualquiera podía convertirse en el siguiente. Pero no todos los castigos terminaban con una ejecución inmediata. Algunos eran enviados a misiones prácticamente suicidas: avanzar en primera línea, limpiar zonas altamente peligrosas o recuperar posiciones imposibles. Estas tareas no eran casuales, eran una forma de castigo encubierto, una manera de mantener la disciplina sin necesidad de fusilar directamente. Y aquí surge otra cuestión inquietante. ¿Era realmente una segunda oportunidad o simplemente una sentencia aplazada? Muchos de estos soldados no regresaban y los que lo hacían marcados física y mentalmente para siempre. El mensaje seguía siendo el mismo: la disciplina no se rompe sin consecuencias. A medida que la guerra avanzaba, la presión aumentaba y con ella la dureza de las medidas. Mantener la cohesión del ejército se volvió una prioridad absoluta, incluso por encima de la vida individual. Los mandos sabían que el miedo podía ser tanto un enemigo como una herramienta y lo utilizaron para controlar situaciones límite. Pero esto generó un ambiente donde la confianza se debilitaba, donde el compañerismo se mezclaba con el temor constante a cometer un error. ¿Hasta qué punto puede un ejército mantenerse unido cuando el miedo viene también desde dentro? Esa es una de las grandes preguntas que dejó el conflicto y que aún hoy no tiene una respuesta clara. Al final, la disciplina en el frente español fue mucho más que una simple norma: fue un mecanismo extremo diseñado para sostener a hombres al límite en medio del caos constante, un sistema que en muchos casos cruzó líneas que hoy resultan difíciles de comprender, pero que en aquel momento se veían como necesarias para evitar el colapso total. Porque en la guerra todo cambia: lo que en otro contexto sería impensable se convierte en una decisión inmediata, lo que parece injusto se transforma en una orden incuestionable, y lo que rompe a una persona puede ser lo que mantiene a todo un grupo en pie. Detrás de cada castigo había algo más que una simple falta: había miedo, agotamiento, presión psicológica, decisiones tomadas en segundos sin margen de error y consecuencias que no solo afectaban a quien las sufría sino a todos los que lo presenciaban. Muchos de esos soldados no solo luchaban contra el enemigo, luchaban contra el frío, el hambre, el cansancio extremo y sobre todo contra el miedo constante de no estar a la altura de lo que se esperaba de ellos. Y en ese escenario la disciplina se convirtió en una herramienta brutal pero efectiva, una forma de imponer orden donde todo tendía al caos. Pero eso nos lleva a una reflexión que sigue siendo incómoda incluso hoy. ¿Hasta qué punto puede justificarse todo esto en nombre de la supervivencia colectiva? Porque entenderlo no significa aceptarlo y analizarlo no significa justificarlo. Significa mirar de frente una parte de la historia que muchas veces se ha contado a medias o directamente se ha evitado. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, hay algo que no puedes ignorar. ¿Qué habrías hecho tú en ese momento? ¿Habrías obedecido sin dudar aunque la orden fuera arriesgada o incluso absurda? ¿O habrías seguido tu instinto aún sabiendo que eso podía convertirte en el siguiente castigado? Es una pregunta incómoda pero necesaria, porque ahí es donde realmente se mide el peso de la disciplina en la guerra. Déjalo en los comentarios, quiero leer tu opinión porque este tema sigue generando debate y cada punto de vista aporta algo diferente. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete, activa la campana y apoya el vídeo porque así puedo seguir trayendo contenido que va más allá de lo que normalmente se cuenta. Y recuerda, la historia no siempre es como nos la enseñaron, a veces es mucho más dura, mucho más humana y mucho más inquietante de lo que imaginamos. Nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a descubrir otra cara oculta del frente que muy pocos conocen.